Entonces justamente al tomar conciencia de ello, hoy mismo vuelvo a grabarte este contenido como una reflexión clara de que si estás atravesando alguna situación que te está superando y te está haciendo que te pierdas, cuando hablo de perderte, que pierdas tu salud, que estés perdiendo tu trabajo, que estés perdiendo tu familia, que estés perdiendo cualquier cosa, que estés perdiendo la paz, que estés perdiendo el dinero y demás, es porque la vida te está mostrando que por ahí no es. Entonces aprende a rendirte y déjate ir. Para ese punto no necesitas una sabiduría de meditación, de respirar o ponerte a hacer ejercicios. No, no se trata de nada de eso. Es algo incluso más profundo que los métodos y los ejercicios. Es la vida diciendo ríndete al flujo natural, para que ese flujo natural pueda volver a ordenarse. Familia, me perdí por la construcción de mi casa, ¿sí? Y me he perdido no solo en ausentarme en grabar, sino también emocionalmente, mentalmente y físicamente. En este tiempo estuve atravesando una crisis grande con respecto a la construcción, que en un momento yo pensaba que tenía que ver solo con el tema de los constructores y demás, pero no me había dado cuenta que realmente yo me estaba perdiendo en esa situación por la idea de decir, bueno, es que esto requiere mucha energía, requiere dinero, requiere que toda mi atención para que las cosas salgan bien y demás. Pero fue de tal forma que me terminé perdiendo a mí mismo, al punto que ayer en una charla con una amiga pude hacer una toma de conciencia y darme cuenta que había prácticamente viajado al pasado, a esos momentos de cuando yo era niño y más bien adolescente y demás, que me hacía cargo de los problemas de mi casa con respecto a mi familia, al orden del hogar, no comprendiendo que me estaba perdiendo a mí mismo por querer cuidar y salvar la casa y la familia según yo, ¿sí? Por justamente estas heridas que yo traía de mi infancia, en las cuales hacían que yo viera que tenía que darle un orden a la familia, a la casa y al hogar para que todo esté bien. Resulta que ahora con la construcción de mi casa, una parte de mí, ¿sí?, tomó ese lugar. Eso justamente del pasado, con todas las responsabilidades que conlleva construir, que realmente solo las sabe aquel que las ha vivido y las ha transitado. En un momento la situación me superó y la verdad no me daba cuenta del todo. Incluso fue tal punto que digo, ok, la vida parece que no me está acompañando en esto, no sé qué está pasando, por qué me sucede esto a mí. Entré un poco en ese susurro mental, en ese ruido mental de decir, no entiendo por qué me está sucediendo esto a mí, por qué me está costando tanto todo. Pero ayer en esta toma de conciencia me di cuenta que el problema estaba en que yo me estaba olvidando de mí y le estaba dando más valor a la casa que a lo que yo soy como persona y al llamado que yo tengo de seguir compartiéndome, de seguir poniéndome a mí como primero, que es justamente lo que no pude hacer cuando fui niño y adolescente, ponerme a mí primero ante las situaciones que sucedían, sino que más bien tendí a querer salvar o mejorar cosas que realmente lo único que hicieron es hundirme más, y que justamente por esos motivos es que terminé en estos caminos para poder darle una respuesta a esa parte de mí que tanto me dolía. Entonces cuando empiezo con la construcción de mi casa, en este tiempo me empecé a dar cuenta que si bien mi deseo de decir, bueno, que esté bien, porque como yo trabajo dentro de la casa y atiendo, digo que esté todo bien, entonces tiene que estar cómodo, entonces voy a ponerle toda la energía, invertir dinero, digamos, de todo lo que me vaya entrando lo voy a invertir de todo, pero no me estaba dando cuenta que me estaba olvidando de mí, que más importante soy yo que la casa, porque el primer hogar soy yo mismo. Entonces, las situaciones que viví fueron tantas situaciones incómodas con respecto a los constructores, a las decisiones que se iban tomando, que realmente me perdí a mí mismo a un punto en el cual estaba viendo todo negativo, o sea, estaba viendo todo desde un lado de mucha incomodidad, porque fue todo muy rápido. Entonces, lógicamente, en una conversación de ayer con una amiga de Buenos Aires, me doy cuenta y tomo conciencia mientras hablo con ella que estaba retrocediendo, que estaba volviendo
a esos momentos de mi adolescencia donde yo, por querer cambiar a mi familia, por querer que el hogar fuera diferente y que fueran mejores personas, según yo, ojo, según yo, desde ese lugar de dolor que yo tenía, me había descuidado. Entonces ya había dejado de grabar, ya todo estaba viendo negativo, estaba viendo todos los problemas. Entonces, ¿qué pasaba? Los problemas, a medida que yo le ponía más atención, en vez de resolverse, todo lo contrario, se acrecentaban más. Y es un poco como dice esta frase de donde uno pone su atención, ahí va la energía, y donde va la energía, en eso te transformas. Era justamente eso lo que me estaba sucediendo. O sea, estaba poniendo demasiada atención en ese lugar, estaba poniendo demasiada energía, por lo tanto se estaba transformando y generando más grande la situación, a un punto en el cual perdí el enfoque y pensé que todo se trataba de resolver primero las cosas de la casa para luego relajarme, cuando realmente lo que la vida me estaba mostrando es relájate ahora y no esperes llegar a ese objetivo, a esa meta, porque justamente sabes muy bien que estás yendo en contra del sentido que la vida tiene. O sea, es justamente lo que sabes, que no puedes transgredir el sentido que la vida tiene. Entonces ayer, después de hacer esa toma de conciencia muy fuerte y poder expresar esas emociones que venían a mí, me di cuenta que tenía que volver a tomar el sentido que justamente en este último tiempo, en estos últimos meses, me había tomado con tanta fuerza. ¿Y cuál era el problema de por qué me había costado tanto verlo? Porque obviamente la casa, que es algo de lo que yo siempre busqué desde niño, este punto del hogar, de estar cómodo y demás, se había mezclado con que yo justamente grabo aquí, grabo en la casa, atiendo aquí. Entonces se me había mezclado en esto, debo crear un lugar cómodo para que esto funcione. Pero en esta fusión me estaba perdiendo a mí mismo. Entonces la vida me empezó a mostrar cómo se me empezaba a trabar todo. O sea, mi estado anímico, la forma en la que ella me estaba relacionando, los problemas empezaban a crecer y no tenían respuesta. Y era la vida diciéndome esto de ríndete, ríndete y vuelve al punto de conectar con quien realmente eres y a lo que has venido, que no es justamente, no has venido solamente a construir una casa, a entregar toda tu energía y perderte ahí. Has venido a algo más. Has venido a poder estar pleno con otras cosas que trascienden la casa y te estás olvidando y te estás perdiendo. Entonces, luego de hacer esa toma de conciencia, que justamente yo venía buscando una respuesta de la vida, pero quería que la vida me la diera desde ese lugar de resuelve todo el problema externo. Y no, realmente la vida lo que quería hacer, y me doy cuenta ahora, era justamente que soltara. Que eso es lo que sucede cuando uno está atravesando una situación que para uno es muy importante y usas el tomar conciencia, el verte, el autoconocimiento y no dar respuesta, es porque hay algo que te estás yendo del sentido. Por más que tu intención sea buena y que me digas, no, pero es que la vida, yo siento un llamado, o lo que sea que quieras estar poniendo como forma para justificar esa acción que estás haciendo en el área en la que te encuentras y no te está dando un resultado, es porque lógicamente la vida seguramente te está pidiendo que te rindas para que la vida pueda ocuparse de otra forma y que vos vuelvas al llamado que realmente tienes, ¿sí? Y cuando hablo del llamado, me refiero a esto de no desconectarse de uno mismo por afrontar una situación, que puede ser con tu hijo, con el trabajo, con la casa, que es lo que me pasó a mí en este punto. Porque fíjense, o sea, la casa, en mi caso particular, como yo trabajo, se une a lo que yo amo hacer, que es este compartir de conciencia. Entonces, justamente por eso me costaba verlo, me costaba ver esa realidad. Entonces me sentí en un momento ahogado por ella, esperando de que yo seguir metiendo la energía para que se solucionara, cuando la vida me estaba pidiendo más bien no, suéltala y ocúpate de ti, vuelve al ritmo que has estado teniendo de grabar, de expandirte, de sentirte pleno desde ese lugar y deja que eso siga. Y ya se irá solucionando en el momento que se tenga que solucionar, pero ocúpate de lo que te tienes que ocupar y es lo que has dejado de hacer en el momento en que empezaste a construir. O sea, esto como yo sentí internamente, está bien
de que eso lleva mucha energía, que es difícil y que cuesta. Pero tienes que darte cuenta que no puedes perder la vida por eso. O sea, no puedes perder tu salud por eso. No puedes perder tu atención, no puedes perder lo que estás compartiendo por estar en ese proyecto de la casa. Entonces, justamente al tomar conciencia de ello, hoy mismo vuelvo a grabarte este contenido como una reflexión clara de que si estás atravesando alguna situación que te está superando y te está haciendo que te pierdas, cuando hablo de perderte, que pierdas tu salud, que estés perdiendo tu trabajo, que estés perdiendo tu familia, que estés perdiendo cualquier cosa, que estés perdiendo la paz, que estés perdiendo el dinero y demás, es porque la vida te está mostrando que por ahí no es. Entonces aprende a rendirte y déjate ir. Para ese punto no necesitas una sabiduría de meditación, de respirar o ponerte a hacer ejercicios. No, no se trata de nada de eso. Es algo incluso más profundo que los métodos y los ejercicios. Es la vida diciendo ríndete al flujo natural, para que ese flujo natural pueda volver a ordenarse. Entonces nosotros a veces nos ponemos como egocéntricos con respecto a las situaciones que nos toca vivir. Entonces queremos como darles órdenes a la vida para que la vida las cosas se ordenen a nuestra forma, en nuestro tiempo y a nuestra manera. Y que si no es así, quien está mal es la vida, no es uno. Entonces si estás viviendo algo de esto, deja que la vida tome el rumbo natural y solo ríndete, aunque eso te parezca injusto, aunque eso te parezca que no debería ser así, aunque es injusto por las personas que te están haciendo vivir eso, según vos, es injusto por todo lo que has hecho, por el esfuerzo, por todo lo que me quieras comentar, aún así ríndete. Tu salud es más importante y el punto de eje, lo que le da sentido, es saber que si tu salud ya está empezando a afectarse, si tu salud mental, emocional y física se están empezando a afectar, es porque hay algo que tienes que ver y que te estás resistiendo a verlo. Entonces rápidamente necesitas comprender que hay que volver al sentido de vida, aunque eso te lleve unas sesiones, aunque eso te lleve el disgusto de que ese ego que tienes, que te está diciendo, no, pero es que no debería ser así, porque bla, y te cuenta 1000 historias de por qué no debería ser así, aún así necesitas entregarte y rendirte al flujo natural de la vida. Entonces a mí me tocó con la casa en este momento tener que transitar esta incomodidad de que la casa había ocupado un lugar en mí que era más importante que mi salud mental, emocional y física, y que eso no era normal y que no estaba bien. Entonces algunas personas de mi alrededor, gente a la cual yo amo, me lo intentó decir, me lo han dicho, pero no lo podía ver porque la situación mía estaba tocando con esas heridas de la infancia, con estos dolores de mi infancia con respecto a la casa, al hogar, entonces me costaba verlo. Pero fue que atravesé un par de crisis y volví a conectar conmigo mismo para darme cuenta que ni la casa es más importante que yo, ni la economía, ni nada es más importante que lo que yo valgo como ser humano, que mi salud mental, mi salud emocional y mi salud física. Entonces, si estás transitando alguna situación incómoda o difícil, sabe que nada de lo que está sucediendo afuera es más importante que tu salud mental, emocional y física. Y que si está habiendo mucho malestar en esta área, es porque ya la situación te está corriendo del sentido de la vida. Es exactamente igual que cuando un coche se sale de la ruta y empieza a tocar la rueda y empieza a moverse todo. El cuerpo te está mostrando eso, se está moviendo todo, están los síntomas apareciendo, porque te estás corriendo del sentido. Puede que tengas cualquier tipo de justificación para decirme, no, Lucio, pero es que si vos entendieras, es que si esto, el otro, si vos hablaras, si vos entendieras, si vos estuvieras en mi cuerpo y me vieras lo que a mí me pasa. Yo he dicho lo mismo, si alguien me comprendiera, si alguien estuviera, solo lo entiende el que está ahí, pero no es una justificación para que sigas siendo el mismo cuando la vida ya te ha mostrado de que no es por ahí, como por ejemplo es mi caso. O sea, si no es por ahí, entonces por más buena voluntad y que te quieras apoyar en todo lo que te quieras apoyar, el camino no es por ese lugar. Entonces es momento de que te rindas,
y que te reconozcas que eres más importante que esa situación que estás atravesando. Entonces solo en ese momento podrás ver con una profunda humildad esa situación para poder liberarte de ella y que la vida pueda resolverla en esa área que vos no estás pudiendo ver, como por ejemplo ha sido mi caso. Entonces cuando uno la situación lo supera, no queda otra opción que rendirse al flujo natural de la vida y que la vida le dé la respuesta que le tenga que dar por encima de lo que crees, por encima de lo que consideras que es justo, por encima del discurso que te estés montando como el que yo en un momento me estuve montando para poder sostenerme en seguir haciendo lo mismo y la vida enviándome cada vez más caos para que yo me rindiera diciéndome, Lucio, basta, ya está, a ver, te voy a poner esta traba a ver si te das cuenta. Y yo intentando decir, bueno, voy a usar esta traba para que se comprenda algo. Voy a usar... No, ya está, es suficiente. No necesitas justificar más cualquier acto que estás viviendo, por más que tengas 1001 motivos de por qué lo quieres hacer. Entonces velo desde este lugar. O sea, ya no justifiques más el motivo de por cuál vos sigues ahí en ese rol de víctima, de justificación, de crítica o de juicio hacia esa situación que estás viviendo. Solo ríndete y deja que la vida te abrace. Siente esas emociones que te hacen sentir vulnerable, sensible y que no puedes, porque es eso lo que sientes, que no puedes, que es injusto, que te duele mucho, que es demasiado el dolor. Ríndete, siente todo eso. Y como resultado de sentir todo eso, la vida va a traer la respuesta que estás necesitando, pero desde otro lugar. Desde un lugar que te trasciende y desde un lugar en el cual hoy no estás viendo. Entonces solo deja que las cosas sean. Solo de esa forma vas a volver a conectar con vos mismo y desde ese lugar vas a poder sentir la paz y la tranquilidad para poder ver lo que la vida quiere que hagas. En mi caso particular, volver a estar sentado aquí compartiendo contigo, compartiendo con vos las enseñanzas que la vida va poniendo delante de mí, porque para eso es justamente para lo que he venido y lo que yo siento que tengo que hacer, estar compartiendo los mensajes que la vida pone para que nos podamos expandir como conciencia. Y es ese mensaje que la vida ha puesto en mí, el cual yo no puedo delegar por nada. O sea, ni por la casa, ni por el auto, ni por bienes, ni por gente, ni por nada. Porque ese es el llamado que yo he venido a hacer. Entonces yo desde ese lugar debo conectar con las personas. Desde ese lugar me debo sostener en los momentos que pueden ser incómodos. Y desde ese lugar me debo relacionar. Cuando yo me esté relacionando desde ese lugar, siempre la vida me va a estar acompañando y va a estar dándome respuestas a esas situaciones. Entonces, mi pregunta hacia vos sería, ¿en qué área de tu vida te has ido del sentido como yo me fui por el tema de la casa? ¿Qué justificaciones vos te estás poniendo para seguir ahí, en esa situación, con tu familia, con la economía, con el trabajo, con lo que sea, con tu salud? Para que identificando eso y comprendiendo puedas liberar y aplicar justamente lo que la vida me dio como un proceso de acompañamiento para tu vida, y es la sanación en 3 pasos. Tomo conciencia del mensaje que la vida me está dando, libero las emociones que me aparecen, porque si no liberamos las emociones solo nos vamos a quedar ahí, en ya lo sé, pero sigo en el mismo lugar. Libero las emociones y luego acciono en el sentido que la vida tiene. Entonces, por ejemplo, en mi caso tomé conciencia de que habían varias personas que me lo estaban diciendo. Sentí las emociones de incomodidad, me las permití sentir, me recosté en el piso, que es algo que a mí me gusta hacer mucho, me recosté, sentí, saqué, sentí la necesidad de llorar, lloré, expresé todo lo que venía sintiendo, y luego me enfoco en el accionar en el sentido de vida, que cuál es, en mi caso particular, estar aquí delante tuyo, grabando contenido para que puedas seguirte expandiendo y para que el mensaje no se pierda, porque es eso lo que yo he venido a hacer. Entonces eso es algo que nada de lo que está sucediendo puede quitarme esa parte. Entonces te animo a que puedas tomar conciencia de esa situación en la cual te encuentras, a liberar esas emociones que se encuentran encapsuladas ahí en ese programa en el cual estás atrapado y que consideras que es así, y luego acciona en el sentido que la vida tiene, para que de esa forma vuelvas a ponerte en ese eje
y la vida te acompañe y empiece a mostrarte cómo es todo más liviano y más fácil de lo que venías a transitar, y que no era necesario entrar a ese costado de la ruta donde todo empieza, la rueda del neumático, el coche empieza a moverse y empiezas a sentir que se descontrola, porque justamente cuando eso sucede es la salud mental, emocional y física que empiezan a hacer ese movimiento de haberte salido de la ruta, ese golpeteo que se produce, y que sientes como que el volante se pone duro y que las cosas empiezan a poner complicadas. Solo necesitas volver a encaminarte y tomar rumbo hacia donde la vida quiere que estés, y a través de eso poder lógicamente empezar nuevamente a disfrutar de estar vivo, de respirar, de compartir con las personas que están alrededor tuyo y de volver a conectarte con tu esencia para poder recuperarte a vos mismo, porque de eso se trata todo, recuperarse a uno mismo. Mi nombre es Lucio Chirino, te invito a que puedas ver todo el contenido si estás atravesando alguna situación difícil o complicada, que te está superando como yo lo sentí. Ahí en el canal hay muchísimo contenido para que puedas sanarte, para que puedas verte, para que puedas transformarte. Y si obviamente necesitas ir más profundo, para eso están las sesiones y los acompañamientos, donde nos adentramos a estos 3 pasos. Tomar conciencia, liberar las emociones de ese programa en el cual me encuentro, de ese comportamiento, y luego, lógicamente, accionar en ese sentido de vida. Cuando nosotros hacemos eso, nos alineamos. Entonces, cuando nos alineamos, la vida fluye a través de nosotros y volvemos a entrar en cauce y se pone todo más liviano, ¿sí? Nos vemos en el próximo. Un abrazo.